comencemos a hablar en este momento ya de lo que son la aplicación de las unidades de medida, ¿no? Ya directamente para cerrar un poco esta parte. Entonces, pues nosotros habíamos hecho una referencia inicial sobre lo que es el BEL. Obviamente habíamos dicho que era el BEL. Pero ahorita centrémonos un poco más a mirar en este caso qué es realmente lo que quiere expresarnos esto. Entonces, por ejemplo, el decibel o el decibelio, como su nombre lo están apreciando todos acá, pues es una unidad de medida de relación. Acá está una definición. Dice, por ejemplo, que me va a decir a mí, en valores logarítmicos, la relación entre las potencias que hay en un sistema. Por ejemplo, aquí está aplicado un concepto de red, en este caso, en dos partes diferentes del mismo sistema de red. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos aplicada una potencia de 2 vatios, aquí hay una potencia de 1 vatio. Entonces, según esto, el cálculo del sistema con la relación entre lo que es la potencia de salida versus la potencia de entrada es de 0.5. Si revisamos esto en logaritmos, en este caso, pues esto me da menos 0.3 y al escalarlo por 10, esto me da menos 3 dB. O sea, realmente hay una cosa muy de considerar acá, que cada vez que nosotros tenemos bajadas de 3 dB, reducimos la potencia siempre a la mitad. Y cuando tenemos lo contrario, que son subidas de 3 dB, quiere decir que doblamos la potencia en ese caso, o ponemos la potencia en el doble. Entonces, aquí está referenciado lo del dBm de una vez un poco más explícito. Y obviamente, pues, el dBm se refiere a una relación logarítmica absoluta entre lo que es la potencia ya medida en milivatios referente a 1 milivatio. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que el valor de los dBm es positivo, o sea, sabemos que la potencia es mayor a 1 milivatio. Cuando el valor de la potencia en dBm es negativo, pues es menor. Es menor que 1 milivatio. Entonces, en ese caso, pues fundamentalmente aquí, por ejemplo, pues aquí miren esta mezcolanza que hay acá. Aquí yo tengo 50 milivatios versus 17 dBm. Entonces, aquí me están diciendo directamente que esta potencia que está aquí, que esta relación que está acá, en este caso, medible, ¿cuánto vale? Pues yo tengo que revisar desde ese punto de vista en cuánto queda. Pues resulta y acontece que eso va a ser 10 logaritmo de 50. Estos son 17 dBm. Esto sería esta potencia acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al entrar lo mismo y saliendo lo mismo, el sistema no aporta nada. Eso es lo que nos está diciendo esto. No es que la ganancia sea un cero. No aporta nada realmente. ¿Quedó claro? Entonces, esa situación a nosotros nos sirve pues para aclarar no solamente lo que son las referencias con respecto a esa unidad de medida, sino con respecto a otros. Por ejemplo, el dB vatio, en este caso, lo hace pero referencialmente tomando 1 vatio. Y si miramos esa parte, por ejemplo, aquí están entrando los 15 vatios y están saliendo los 20 dB vatios. Entonces, ¿esto a qué equivale? Esto equivale sencillamente a decir que si es en dB vatios es con respecto a 1 vatio. Aquí habría 11.76 dB vatios, en este caso. Para que acá salgan 20 dB vatios con respecto a 1 vatio, pues obviamente la potencia que tenemos acá, básicamente, ¿cuál es? Pues supuestamente en este caso sería de 100 vatios. Entonces, si yo entro 15 vatios y salen 100 vatios, pues el sistema se supone que es un sistema que amplifica y entrega una ganancia. Quiere decir que en este caso, esa ganancia pues se va a escalar por este valor. Fíjense que aquí ha subido ¿cuántas veces la ganancia? ¿Cuántas veces aquí cabe 3? Cabe casi en este caso 3 veces. Entonces, de 15 ha pasado a 30, de 30 ha pasado a 60. Y de 60 en ese caso ha pasado a ¿qué? A 100. Casi que a 120, ¿no? Por eso indica básicamente que casi llega a los 9 dB. En este caso, que es otra forma de decirlo. Hay una unidad que se llama el dBr, que es una unidad de medida relativa, que básicamente nos indica lo que es atenuación o ganancia,
en este caso, pero experimentándolo en un punto cualquiera del sistema. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí tenemos no solamente un solo sistema, sino varios sistemas. Esos sistemas se pueden considerar que están en red. Entonces, en este caso, pues obviamente la situación sería el de tratar de considerar qué le pasa a un sistema o a cualquier señal cuando se aplica a esta red y de aquí pasa acá y de acá pasa acá. ¿Ya? Porque entonces en ese caso, pues el hecho de meter lo que usted considere por acá, saliendo para acá, produciéndose esta pérdida, se sabe que esto baja el nivel, pero esta la sube. Esta la hace bajar 4 dB, esta la hace subir 10 dB. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay otra medida también que trabaja básicamente lo mismo, el dBm0. Entonces, en este caso, ese dBm0 calcula también la medida absoluta, es una medida absoluta, perdón, e indica la potencia relativa a 1 milivatio, pero en un punto de referencia. Entonces, esto se puede trabajar y mezclar, pero obviamente no confundir, para que supuestamente sea manejado algebraicamente. Eso es lo que yo advierto, porque lo que hay que considerar acá en este caso de que aquí se tienen en referencia los sistemas intermedios, que es lo que básicamente estamos en este caso esperando acá. Por acá vamos a encontrarnos con otra cosa que se llama los neppers, ¿sí? En este caso. Entonces, desde ese punto de vista, aquí estamos encontrando que el nepper, obviamente, pues ya no, en este caso se está definiendo contra los logaritmos tradicionales, sino con base a logaritmos naturales, o sea, en base E. Entonces, ¿para qué? Para comparar o para relacionar las potencias que están allí. Entonces, nosotros tenemos valores positivos de neppers que indican ganancias, valores negativos de neppers que indican atenuación. O sea, ya esto es otra forma de revisarlo. O sea, no es tomando el logaritmo con base 2 o base 10. Esto es logaritmo natural. Esto es otro asunto. O sea, hay un escalamiento, ¿no? Que se puede tratar acá, que yo puedo pasar de neppers a dBs y de dBs a neppers. Por ejemplo, pues el escalamiento de dBs a neppers es por 8.686 y de dBs a nepper por, obviamente, 0.1151. Aquí esos son los factores de conversión aproximados en este caso para este par de cosas. El dBu es una medida que sencillamente se aplica para considerar la relación entre lo que es una tensión eficaz en un punto de un sistema y obviamente una tensión de referencia de 0.775 voltios, que es un valor de referencia y medición en un circuito. Pero entonces, en este caso, tiene que tenerse en cuenta una potencia producida de 1 milivatio alrededor de una reimpedancia de 600 ohmios. En otras palabras, esto es para controlar una condición en este punto. Entonces, por ejemplo, aquí básicamente estaríamos obligados a considerar bajo las condiciones con las cuales estamos trabajando acá, en este caso, ¿cierto? ¿Qué habría que hacer para que en este sentido estas cosas nos cuadren de la forma en que nosotros necesitamos? Porque pues el DBR, el DBU, ¿sí? Referencia son condiciones muy, digamos que sesgadas. Hay que recordar que solamente se tienen en cuenta ciertos valores, una potencia y una impedancia para este tipo de cosas. Ahora, entrando ya más en el detalle y de forma fundamental, está el dB milivoltio. Bueno, esto ya se consideraría que en este caso es una unidad referencial de referencia absoluta que hay en la tensión existente de un sistema, pero con respecto a milivoltio. Entonces, cuando estamos considerando esto, pues las medidas de los voltajes acá deben de tomarse en milivoltios y esto no se escala por 10, sino por 20. Para que lo consideren ustedes acá en este caso. Bueno, normalmente esto se aplica sobre impedancias de 75 ohmios. Por ejemplo, esto está aplicable a transmisiones de video, en este caso. El dBi, tienen que tenerlo ustedes muy presente, porque pues el dBi es una unidad de referencia para marcar la ganancia en una antena. En las antenas, pues obviamente hay que comparar es con respecto a la potencia trabajada
por el ángulo sólido que se irradia por una antena. En ese caso, y obviamente también por la potencia de ángulo sólido irradiada por una antena isotrópica. Entonces, ese DBI es el que me va a caracterizar a mí realmente qué tan buena o qué tan mala es una antena. Entonces, ojo con esta parte, porque por ejemplo, ahí en la parte de redes inalámbricas, la gente dice, ah, ¿por qué a mí no me llega la señal? Entonces, va y uno mira, y es que las ganancias de las antenas no están tan buenas que digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, cámbiale la antena. Entonces, al cambiar la antena sobre la misma interfaz, acoplándola de la vida forma, puede uno subir la impedancia de 2 a 5 dB. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema ha incrementado su potencia, en ese caso al doble, porque pasa de 2 a 5 dB. No es lo mismo una antena de 2 dB que una antena de 5 dB, en este caso. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, las antenas hacen que las señales suban de nivel. Aquí hay unos pequeños ejemplos como para considerar acá. Y obviamente, pues en ese caso, ¿qué piden? Pues son unos problemas propuestos. Acá expresaríamos el ese dBm sub 0, una potencia de 12, exprese en dBm sub 0, una potencia de 12 dBm, medida en un punto de un nivel 2 dBrs. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se hace considerar acá es que obviamente pues es una pequeña resta. ¿Cuál es la pequeña resta? Pues que a este valor le quito este valor de referencia, el dBm sub 0, sería este valor que está acá, tenido en cuenta contra el nivel de referencia. El otro problema, sencillo. A uno le dicen acá, expresen dBm sub 0 una potencia de menos 4 dB vatios, en un punto de un nivel de menos 7 dBrs. Entonces, esto básicamente, ¿cuánto tiene que dar? Entonces, entender que obviamente estos son dB vatios y estos son dBrs. Entonces, lo esencial acá sería pasar, en este caso, todas las potencias que son necesarias. Entonces, entendamos, para poder que nos den los dBms en este punto, pasaríamos en este caso una potencia, una de esas potencias, en ese caso a dB vatios, y obviamente la otra a dBs. Entonces, sería comparar la una con la otra. Entonces, por lo general, desde ese punto de vista, entonces, el nivel de referencia básicamente va a ser este, menos 26 dB. Entonces, en este caso, al ya ser en ese sentido escaladas las potencias en dBms, porque han pasado de dB vatios a dBms, pues esto es una forma de pasar. Entonces, acá, fundamentalmente, ¿qué se ha hecho? Pues se referencia en el punto sub cero, en el punto de referencia, y obviamente pues se suman algebraicamente, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente a este que me he encontrado acá le resto este, pero menos por menos da más, o sea, me da 33 dBm sub 0, para que lo tengan presente. Bueno, acá tenemos otro problema, pero este problema pues indicando... Profe, que es que en el problemita anterior, el número 30, ¿ese de dónde sale? Escalarlo, es una escalación, es un escalamiento, es una fórmula para pasar, por ejemplo, los dB vatios a Ah, ese dB. sí, ahí, ¿no? Es una forma directa. Ah, listo, 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 listo. O sea, es un escalamiento, o sea, es como para que no, bueno, es una forma rápida. ¿Se acuerdan que yo les digo a ustedes, ustedes pueden trabajar esto a nivel de relaciones, por ejemplo, números quebrados o a nivel de restas o sumas? Entonces, esta manera permite que vos pases a dBms los dB vatios. O sea, de dB vatios a dB milivatios. Entonces, la medida resultante te queda en dBms. Y eso te permite compararla en este caso con estos deberes. Y ya. ¿Listo? Bueno. Entonces acá le están diciendo a ustedes, indique los niveles de potencia, la atenuación o ganancia señalados en la figura. Entonces, por ejemplo, acá, 2 milivatios. ¿Cuánto? O sea, si aquí entran 2 milivatios y salen 50 picovatios, entonces no se asusten, ¿no? Esto hemos pasado de 2 milis a 50 picos. O sea, esto es muy pequeño. Aquí ha habido una pérdida. De aquí a acá, ¿qué ha pasado? Ganancia. Bueno, posiblemente una ganancia. Y de acá a acá, ¿qué ha habido? Pérdida. Pérdida. Entonces, en ese sentido, pues aquí hay que expresar este en dBms
dBs, dBms, dBs, bueno, ese está en picovatios, ¿no? dBms, dBs, dBms. Entonces la respuesta aquí está acá, ¿no? Entonces, ¿a qué equivalen 2 milivatios? A 3 dBms. Entonces, como supuestamente pasamos de 2 milivatios a 50 picovatios, entonces, ¿qué sería más fácil hacer? Yo, por ejemplo, pasaría este de picovatios a dBms. Entonces, me tendría que dar ese número. Entonces, si yo veo, en este caso, que esto está pasando, entonces, esto sería una relación. A este sistema que está aquí, le tengo que quitar este que está acá. Entonces, es menos 73, menos 3, menos 76. Este tiene menos 76 dB. O sea, este es un sistema de pérdidas. Pero si este de 73 subió a 64, en este caso, bueno, ¿por qué? Porque es que yo me di cuenta que aquí habían 400 picovatios, entonces yo lo paso a dBms. Entonces sería menos 64 menos, por menos da más, 63. 73, perdón. Entonces, ¿cuánto queda aquí? 9 dBms. Y luego pasamos, pues obviamente, a pasar de 10 picovatios. Es que no es lo mismo 10 picovatios, en este caso, ¿sí? Que 400 picovatios. Esto es muy pequeño con respecto a esto. Entonces, hemos pasado de 64 dBms a menos 80 dBm. O sea, aquí hubo una pérdida. ¿Dónde hubo ganancia? Aquí nomás. ¿Está claro? Bueno, Sí, ya. entonces lo mismo va a pasar acá con los números de referencia a esto, en este caso. ¿Ya? Entonces, aquí podemos encontrar nosotros que dice, indique los niveles de potencia, atenuación y ganancia señalados en la figura. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? Estos son o pérdidas o ganancias, pérdidas o ganancias o pérdidas o ganancias. Entonces, una cosa es a la entrada y otra cosa es a la salida. Entonces, otra cosa es lo que va a pasar aquí en este punto y en este punto. Entonces, ahí están encontrando ustedes que están dando, o sea, deberes relativos contra una referencia de milivatios. Entonces, ¿cuál es el cuento? La solución es sencilla, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque pues obviamente aquí tenemos de entrada 4 dBms en ese punto, ¿cierto? Entonces queremos saber cuáles son los dBms de salida. Nosotros tenemos acá esto de 2 dBrs, entonces tendremos que calcular de este punto con respecto a este PNT sub 0, ¿cuánto vale finalmente el de salida? Entonces aquí vamos a pasar de 4 dBms a 2 dBms. Entonces, si esto sucede en este punto, ¿qué está pasando? Pues en este punto está pasando que finalmente nosotros tenemos un sistema en pérdida de 2 dBs. Perdemos 2 dBs aquí. O sea, este es pérdida. Y acá, pues básicamente estamos pasando de menos 2 dBrs a 12 dBrs. En ese caso, aquí tendríamos menos 10. Ese sería el nuevo punto de referencia, en este caso, ¿sí? Aquí obviamente, pues, ¿cuánto de... Profe, Señora? es que no entendí de dónde salió el 2 dBm. ¿Este que está acá? Ajá, del menos 2 dBr. Sí, claro, o sea, es que, a ver, devolvámonos acá. Lo que pasa es que ese tiene que ver con esto, ¿ya? Recuerden un poquito esta fórmula que está aquí. O sea, esta fórmula me está indicando a mí entre un par de sistemas y tengo yo una potencia en un punto en específico, ¿cierto? Entonces, los dBrs se los quitamos a los dBms, mírelos. Ya, en este caso. ¿Qué es lo que estamos obteniendo finalmente? La potencia en el punto de referencia. Ahora, si yo conozco el punto de la potencia del punto de referencia en ese sentido, y conozco cuánto, por ejemplo, me puede estar arrojando la red, entonces yo puedo encontrar la potencia, en este caso, de salida. O sea, porque el punto de comparación. ¿Ya? En deberes. ¿Qué es lo que está pasando en el problema? ¿Ya? Como, bueno, esto es con Neppers, en este caso, creo. No, sí, no, ese es sin Neppers. El que estaba en Neppers, no, era más atrás. Bueno, les voy a mostrar, era este.
Bueno, entonces sigamos aquí en el ejercicio. Ya se iba a acabar, entre otras cosas. Ya, es que no hay más. Realmente ese era el último ejercicio. Entonces, pues volviendo a él, pues lo único que toca hacer en este caso es tener, perdón, lo único que toca es tener cuidados con las referencias. Entonces, este es un punto de referencia, este es otro punto de referencia. Entre estos dos, ¿quién es más grande? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la izquierda, ¿no? Claro, es que es más alto -10 que -11. Para que tengan claro eso. Entonces, no se les olvide que estas cositas, bueno, acá no están, más o menos, están en la otra diapositiva. Tengo una pregunta, profe, con ese Señor. último. Porque en la salida del primer sistema tenemos -10 dB y a la entrada del sistema siguiente tenemos menos dB. ¿En dónde? En el ejercicio que estamos viendo. Aquí. Ahí. En la salida del primer sistema tenemos -10 dB. Sí. Y cuando entra al sistema que sigue ya ha bajado bueno, ha subido a ¿Aquí? 8 dB. Sí. Quítele Tenemos, a este, es que lo que pasa es que este es la referencia de este, en este caso. A ver, perdón, este punto, a ver, este punto es un punto de referencia. Este punto va a alimentar la señal acá. Entonces, en este caso, a este le vas a quitar la referencia de entrada o este valor de acá, porque obviamente nosotros, en este caso, o sea, es como si a este le quitaras este o a este le quitaras este. Este es el punto de referencia que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí a este le estás quitando este. Profe, en pocas palabras, disculpe, para llegar a ese 8, a ese -8, prácticamente se resta 2 veces el 2, ¿sí o no? No, no necesariamente. No. Esa es a este. Claro, Le aquí quito llegas a esto. 10 y aquí llegas a 8 porque le has restado 2 veces ese 2, ¿no? Así, Un bueno, ejemplo, ¿no? Como para llegarlo más claro, ¿no? sí. Ahora, ¿qué ha pasado acá para que tengan en cuenta? De -12 hemos subido a -4. Aquí esto es ganancia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo he subido 8 dB. Entonces, ¿cuál debe ser mi nivel de referencia aquí? 0 dB. ¿Está claro? Entonces, el punto de salida básicamente va a ser en el siguiente sistema la diferencia entre este y este. Entonces, es este. Entonces, ¿cuál va a ser la referencia aquí a nivel de dBms? Pues es este punto menos este. Velo acá está. Ahora, de este punto de referencia de aquí, relativo, se pasó de este a este. Entonces, ¿qué tuve que haber hecho? Subir 10. O sea, este entregó una ganancia, este entregó una ganancia, este entregó una pérdida. ¿Ya? En este caso. Y obviamente, pues lo que tenemos que hacer, o sea, lo que toca hacer es, o sea, lo que pueden hacer ustedes es coger el ejercicio y partirlo, ¿no? O sea, ustedes pueden coger, por ejemplo, para que lo miren con respecto a las fórmulas y hacer esto. Porque es que estos son las secciones de esto. Esto es un punto y esto es otro punto. ¿Está claro para todos? ¿Ya? Bueno, pasa que eso pasa en los sistemas cuando estamos trabajándolo a nivel de cascadas. ¿Preguntas acá? ¿Alguna? Profe, ¿qué diapositivas eran esas?